Grupo La Polémica. Para entregar en forma perfecta para Marino Klinger. Marino Klinger saca un defensa, sale Yachin, dispara. ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Marino Klinger se empató el partido 4-4 en Arica, Chile. Uruguai 1, a mais importante jogada neste final de jogo. Acontece e não sai o quarto gol, mas a vitória brasileira o leva para a final da Copa do Mundo. Brasil, finalista do Campeonato Mundial de 1970. Hola amigos, bienvenidos a esta sección que se llama El Balón del Recuerdo. Aquí les hablaremos sobre grandes hazañas, grandes nombres, grandes equipos y torneos que han marcado la historia de este maravilloso deporte llamado fútbol. En el día de hoy hablaremos sobre las 4 participaciones de la selección colombiana de fútbol en el torneo olímpico de fútbol masculino. Hablaremos sobre cada detalle, cada momento y cada partido que tuvo el seleccionado cafetero a lo largo de la historia de este magno evento. No me queda decirles otra que bienvenidos y que disfruten. La primera edición del torneo olímpico de fútbol se celebró en los Olímpicos de Londres en 1908, aunque en los certámenes anteriores de París en 1900 y San Luis en 1904 incluyeron en su programa el torneo olímpico de fútbol. Estos no son avalados oficialmente por la FIFA, puesto que en esos torneos compitieron solamente equipos aficionados más los equipos que integraban universidades, torneos que fueron ganados por el Upton Park de Gran Bretaña en 1900 y el FC Galles de Canadá en 1904. El primer ganador del torneo olímpico fue la selección de Gran Bretaña en el año de 1908. La primera vez que Colombia intentó clasificar en los Juegos Olímpicos fue para Roma 1960. Allí, Colombia le tocó jugar una eliminatoria a doble partido ante la selección de Brasil, donde el ganador clasificaba a una ronda final que definía el pase hacia los Olímpicos y el perdedor se devolvía para su casa. Colombia enfrentó su primer partido en Bogotá ante el equipo carioca, venciendo sorpresivamente 2-0. 2 goles del futbolista Fernando Hom. Pero en la vuelta en Río de Janeiro, el seleccionado brasilero no tuvo piedad con el equipo cafetero y lo goleó 7-1. En la selección brasilera jugaba un futbolista que luego recalaría en el Junior de Barranquilla, Otton da Cunha, uno de los delanteros más prolíficos que haya venido de esas tierras a jugar con el equipo barranquillero. Luego de no poder clasificarse para Tokio 1964, el seleccionado colombiano recibiría una gran noticia. La Conmebol había decidido otorgarle la sede del preolímpico para México 1968 al país cafetero. Este hecho marcaría trascendencia en la historia del deporte colombiano, puesto que se conseguiría por primera vez la clasificación a un torneo olímpico de fútbol masculino. Colombia se ubicó en el segundo puesto por detrás de Brasil, clasificando junto con el conjunto carioca. Colombia se prepararía con una serie de partidos amistosos. Uno de los más famosos fue contra el Santos de Pelé, pero esta historia la contaremos en otra ocasión. El equipo colombiano tenía grandes jugadores en su nómina, como Otoniel Quintana en el arco, Gustavo Santa, Luis El Camello Soto, Gabriel Verdugo, entre otros jugadores. El técnico de esta selección era Edgar Barona Vélez, quien dirigía por primera vez a un equipo de fútbol. Otro de los jugadores destacados de esta alineación fue Eduardo Julián Retad. Sin embargo, el Mono, como se le llamaba, no podía jugar el torneo olímpico debido a que tuvo una lesión que lo obligó a dejar el seleccionado. Colombia quedaría encuadrada en el grupo A, junto con la selección anfitriona, México, la selección de Francia y la selección de Guinea. El conjunto cafetero debutaría el 13 de octubre de 1968 en el Estadio Azteca ante el equipo local. México vencería 1-0 al seleccionado colombiano, con gol de Luis Estrada al minuto 6 del primer tiempo.
Para el siguiente partido, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Colombia debía enfrentar al conjunto africano de Guinea. Colombia se complicó mucho en el encuentro y cayó sorpresivamente 3-2 ante los africanos. Mamadouba Ndongo Camara al minuto 26 anotaría el primer gol africano en el partido. Gustavo Santa haría historia al anotar el primer gol de Colombia en torneos olímpicos de fútbol al minuto 49, igualando las acciones. Fodé Buya Camará anotaría al minuto 58 el 2-1. Fabio Mosquera se encargaría de igualar las acciones al minuto 66, pero faltando 6 minutos para el final del encuentro, Buya Camará volvería a anotar para darle punto final a la esperanza colombiana. Luego de caer eliminada a manos de Guinea, Colombia afrontó su último partido ante la selección de Francia, quien ya estaba clasificada para la siguiente ronda. Colombia afrontó el encuentro con dignidad y venció 2-1 al conjunto galo. Los goles colombianos los anotaron Javier El Toro Tamayo al minuto 14 y Alfonso Jaramillo al minuto 35. Por el conjunto francés anotó Charles Tambouéon al minuto 59, lo que significó la primera victoria de Colombia en un torneo olímpico de fútbol masculino. Para Múnich 1972, Colombia volvería a ser local en los preolímpicos para ese torneo masculino. El seleccionado colombiano conseguiría clasificarse nuevamente por detrás de la selección de Brasil. En el seleccionado nacional estaban jugadores de la talla de Gerardo el Alemán Moncada, Jaime Morón León, Ernesto El Teto Díaz, quien fue el primer futbolista colombiano en jugar en territorio europeo, exactamente en el Standard de Bélgica, y un muchacho de 20 años quien aparecía por primera vez en combinados nacionales, Willington Ortiz Palacio. El técnico de esta selección fue Toša Veselinović de Yugoslavia, quien además dirigiría el combinado nacional para las eliminatorias al Mundial de Alemania 1974. La suerte no le sonrió a Colombia a la hora de encuadrar en los grupos, puesto que le tocó enfrentar el grupo con Polonia, República Democrática de Alemania y la selección de Ghana. Decimos difícil, puesto que antes los torneos olímpicos solamente los disputaban deportistas amateurs y el fútbol no era exento de esto. Sin embargo, para los ojos del COI, los jugadores que participaban para las selecciones de Europa del Este y o países que tuvieran como bandera política el socialismo o comunismo, pues como todos los jugadores trabajaban para entidades del Estado, para el COI todos eran amateurs, es decir, que las selecciones de esos países podían presentar jugadores que ya podían haber jugado mundiales, Eurocopas, Champions League, Europas League o Copa de Ferias, como se le llamase en la época, entre otros torneos. Es por eso que la selección de Polonia contaba en sus filas para ese torneo olímpico con jugadores de la talla de Grzegorz Lato, Kazimierz Zdenia y Robert Gadocha. La selección de Alemania Democrática contaba con su máximo goleador histórico, Joachim Streich, Jürgen Sparwasser, el famoso jugador que 2 años después anotaría un gol a la selección de Alemania Federal en el Mundial de Alemania 74, y otro jugador importante como Eberhard Vogel y Hans-Jürgen Kreische. Este torneo pasaría a la historia del deporte colombiano como el torneo del 5 y 6, porque Colombia recibió 5 goles de parte de la selección de Polonia en su primer encuentro y en el siguiente recibió 6 por parte de la selección de Alemania Democrática. En el partido contra la selección de Polonia, los anotadores fueron Kazimierz Zdenia en 2 ocasiones y Robert Gadocha en 3 oportunidades. El cartagenero Jaime Morón León anotó el descuento cafetero. Y eso que en la selección de Polonia no jugó su máxima estrella, Grzegorz Lato. Para el partido contra la selección de la Alemania Democrática, los anotadores fueron los siguientes: Joachim Streich en 2 ocasiones, Jürgen Sparwasser, Peter Duck, Eberhard Vogel y Hans-Jürgen Kreische de tiro penalti. El gol de Colombia lo anotó Fabio Espinosa. Sin embargo, Colombia lograría su redención y el 1 de septiembre de 1972 en el Olympiastadion de Múnich conseguiría ganar su único partido, 3-1 a la selección de Ghana. Jaime Morón León al minuto 56, Ángel Torres al 60 y Luis Montaño al minuto 82 anotarían los 3 goles cafeteros. Ibrahim Sunday al minuto 79 conseguiría el descuento para el seleccionado ghanés. Colombia conseguiría clasificarse por tercera vez para un torneo olímpico
en Moscú 1980. Colombia tendría en su nómina jugadores como Carlos el Tribilín Valencia en el arco, Astolfo Romero, Gilberto Alcatraz García, Norberto Pelufo, Pedro Sarmiento, José Eugenio El Cheche Hernández, Benjamín El Mincho Cardona, Radamel García, sí, el padre de Radamel Falcao García, Carlos Molinares, Fernando Fiorillo, Alexis García, entre otros jugadores. El técnico, Eduardo Julián Retal, el mismo que se perdió los Olímpicos de 1968 por una lesión. Colombia sería encuadrada en el grupo B junto con las selecciones de Checoslovaquia, Kuwait y Nigeria, siendo un grupo mucho más asequible que el de Múnich 1972. Colombia empezó su andar contra el seleccionado de Checoslovaquia, cayendo 3-0 en el estadio Kirov de Leningrado. Los goles fueron de Lubos Pokluda, Jan Berger y Ladislav Pisek. En el siguiente partido, en el estadio Dinamo de Moscú, enfrentaron a la selección de Kuwait, donde el partido finalizó empatado a un tanto. Yasem Sultan anotó para los árabes, mientras que por Colombia anotó Carlos Molinares. El seleccionado colombiano tenía grandes opciones de clasificar, pues si vencían a la selección de Nigeria y siempre y cuando la selección de Checoslovaquia venciera a Kuwait, estarían en la siguiente fase. Colombia hizo lo suyo, venció 1-0 al seleccionado africano. El gol lo anotó Benjamín El Mincho Cardona al minuto 55 de partido. Sin embargo, Colombia volvió a hacer maletas para casa debido a que se dio un resultado sorpresivo entre Kuwait y Checoslovaquia, que fue un 0-0 que clasificó a los checos y kuwaitíes a la siguiente ronda. Finalmente, el último certamen olímpico al que el seleccionado colombiano asistiría sería el de Barcelona en 1992. Colombia había generado una gran expectativa, puesto que con el fútbol mostrado en el preolímpico realizado en Paraguay, se aspiraba a que el seleccionado colombiano rescatara una medalla. Colombia había mostrado un muy buen fútbol y se clasificó de primer lugar. De segundo lugar se clasificó el conjunto local, Paraguay. La nómina completa que fue a Barcelona 1992 fue la siguiente: Miguel Ángel Calero, Farid Mondragón, Giovanni Scassiani, Harold Lozano, Iván René Valenciano, Gustavo Restrepo, Víctor Aristizábal, Omar El Torito Cañas, Faustino Asprilla, José Fernando Santa, Jorge El Patrón Bermúdez, Hernán El Carepa Gaviria, Jairo Calanche Zulbarán, John Wilmar La Pelusa Pérez, Víctor Marulanda, Diego León Osorio, Víctor Danilo Pacheco, Carlos Uribe, Robeiro Moreno y Jairo Mejía. El técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez. Nadie se imaginó que con estos nombres le fuera a suceder lo que le sucedería después a la selección colombiana de fútbol dentro del torneo. Colombia quedó encuadrada en un grupo que a la postre parecía asequible, en el grupo del anfitrión España, con Qatar y con la selección de Egipto. Colombia debutaría el 24 de julio de 1992 en el estadio Mestalla en Valencia, con el conjunto local, donde cayó estrepitosamente 4-0. El inicio del encuentro al minuto 10 se presentó una jugada de devolución involuntaria, donde el conjunto español aprovecharía bien. Luis Enrique le deja la bola a Josep Guardiola para que anote el primer gol del partido, poniendo así en vilo la actuación del tan aclamado equipo estrella colombiano. En la siguiente acción, sobre el minuto 37, Cassiani intenta quitar una bola, termina entregándosela a Josep Guardiola. Se la deja a Verges se la termina pasando para Kiko y solamente tiene que definir mano a mano contra Miguel Calero para anotar el segundo gol del encuentro, como decíamos, al minuto 37 de la primera parte. En el 41, otra indecisión del equipo colombiano. Luis Enrique domina la pelota, se la vuelve con Kiko, devuelve Luis Enrique para Kiko sobre la banda derecha. Kiko sigue, se mete, se filtra, mete la pelota al área chica y es Rafael Verges quien anota al minuto 41 el tercer gol de España. El conjunto colombiano no se hallaba y no se encontraba. Sobre los minutos finales, Faustino Asprilla pierde una pelota en ataque para Colombia. Es el señor Luis Enrique quien gana la pelota, se la deja a Kiko
Este le envía nuevamente la pelota, la baja de pecho y con una vaselina impresionante engloba a Miguel Calero y pone el 4-0 final para el conjunto español. Vale resaltar que esta fue uno de los partidos más sucios de todo el torneo, donde se registraron 3 amonestaciones españolas y 6 amonestaciones colombianas y 4 expulsados, 2 colombianos, Valenciano y Cassiani, y los por España fueron expulsados Juan Manuel López Martínez y Abelardo. Colombia afrontaría su segundo encuentro en el estadio Nova Creu Alta de Sabadell, frente al conjunto de Qatar el 27 de julio de 1992, consiguiendo un empate con muy sabor amargo. Omar Cañas domina la pelota, intenta gambetear, sale, mete el centro al área a Víctor Aristizábal y este es derribado en el área por el arquero Ahmad Khalil Saleh, pitando penalti. Era la opción grande de Colombia para abrir el partido, sin embargo, este penal sería atajado por el arquero Khalil Saleh, cobrado por el mismo Víctor Hugo Aristizábal. Para la siguiente acción, un centro largo que le caería a Omar Cañas, que quería definir de primera, pero el balón sale desviado. Después en esta acción, el Carepa Gaviria toca con Víctor Danilo Pacheco. El Carepa mete el centro y un cabezazo certero de Víctor Aristizábal, reivindicándose por el penalti fallido, anotando el gol al minuto 62. Sin embargo, en el minuto 89, un centro al área. Un rebote que no captura el conjunto colombiano, pero sí lo captura el delantero Mahmoud Souf, igualando las acciones y poniendo el 1-1 final que complicaba a la selección Colombia con vistas a su clasificación. Colombia afrontaría su último partido de grupo ante el seleccionado egipcio, que ya estaba eliminado. Tenía una leve opción de clasificar el seleccionado colombiano si llenaba de goles a los egipcios y si España vencía a Qatar, que eso se veía lógico. Colombia empezaría ganando con un certero cabezazo de Hernán El Carepa Gaviria al minuto 8 del primer tiempo. La siguiente jugada es una joya verdadera. Pase del Tino Asprilla para Víctor Danilo Pacheco. Este deja botado a 2 defensores del equipo egipcio y remata hacia el palo más lejano del arquero Nader El Sayed, anotando el 2-0 sobre el minuto 14 de la primera parte. Colombia parecía no preocuparse de nada, pero sobre el minuto 27 los egipcios envían un centro a la olla. Toquecito sutil de Mohamed Youssef, quien deja sin opciones al arquero Farid Camilo Mondragón, poniendo el descuento faraónico. 2-1 ganaba Colombia. Gustavo Restrepo mete un centro al área, cabezazo del Tino Asprilla y muy bien capturado por Nader El Sayed. En esta opción, Restrepo vuelve y mete un pase para el Tino. Queda mano a mano con El Sayed, pero el balón se va por fuera del área. El partido terminaría en su primer tiempo 2-1, dándole momentáneamente un respiro al seleccionado nacional. Empezando la segunda mitad, una jugada rápida del conjunto egipcio, balón que le queda a Khaled El Gandour. Robeiro Moreno parece tener controlada la situación, pero no fue así. Ibrahim El Masri pondría a pagar caro el error de Robeiro Moreno y su demora, poniendo el empate 2-2 sobre el minuto 48. Minutos finales del partido, minuto 83, remate de Gustavo Restrepo, pegan un hombre, centro que va al área chica y aparece milagrosamente Hernán El Carepa Gaviria con otro cabezazo que dejaba en vilo y felices a los seleccionados al conjunto colombiano. Pero en el minuto 90 Hadi Cachaba quedaba mano a mano con Farid Mondragón y ponía un empate 3-3, luchando por la dignidad del conjunto faraón. Y cuando todo parecía que no podía ser peor, el conjunto egipcio volvería a atacar. Pase de la muerte filtrado para Cachaba, quien sacaba un remate imposible para el portero Farid Camilo Mondragón y pondría punto final a lo que sería declarada como una actuación vergonzosa de una selección que lo tuvo todo para hacer historia en el certamen olímpico. 24 años tuvieron que pasar para que un seleccionado colombiano volviera a un certamen olímpico. Tras quedar segunda por detrás de la selección argentina en el torneo sudamericano sub-20 del año 2015, Colombia obtuvo un cupo para jugar un repechaje ante el seleccionado de Estados Unidos por Río 2016. Tras esa serie eliminatoria, Colombia consiguió el boleto a tierra carioca. Son varias las estadísticas que se tienen de Colombia en su pasaje o andar por el torneo olímpico masculino. Sin embargo, son más las estadísticas desfavorables que favorables. Por ejemplo, la principal de ellas es que Colombia nunca ha pasado de una primera fase de olímpicos, o que solamente 2 jugadores en la historia de los torneos olímpicos han anotado más de un gol, que es el caso de Jaime Morón León, quien lo hizo en Múnich 72 ante Polonia y ante Ghana,
y de Hernán El Carepa Gaviria, que anotó sus 2 tantos ante Egipto en Barcelona 92. También que Colombia no gana un partido desde Moscú 80, cuando vencieron 1-0 al seleccionado de Nigeria, o que nunca se ha vencido a un equipo europeo desde 1968, cuando se venció a Francia 2-1, goles de Javier El Toro Tamayo y de Alfonso Jaramillo. Son varias las estadísticas que se pueden encontrar de este tipo, pero existe un refrán que dice que las estadísticas están para romperse y la historia para cambiarse. O eso es lo que espera el pueblo colombiano, que esta nueva camada de jugadores estén listos para que en agosto de este año dejen en alto el nombre del fútbol colombiano a nivel mundial. Esto fue el resumen de las participaciones históricas del fútbol profesional colombiano en los Olímpicos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado, como yo, de este video. Muchas gracias y los espero en la próxima edición. Hasta pronto.